Bienvenidos todos, a los presenciales y a los que están en Facebook Live. Mukuyo les damos la bienvenida. Nuestra conferencista de hoy es Fuensanta Roca, es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Matemáticas. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Sevilla, en Valladolid, en teoría de singularidades, y ahora pues se fue moviendo un poquito con geometría tropical, que hay una cierta relación. Y hoy nos va a hablar, bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho haber aceptado dar una charla con nosotros, y nos va a hablar sobre del polígono de Newton a la geometría tropical diferencial. Gracias. Pues muchas gracias, Javier, por invitarme. Ya llevamos un año sin pandemia, pero todavía, cada vez que uno da una plática con pizarrón, dice, ¡ay, qué maravilla! Tener un pizarrón y personas que te escuchen, aunque en efecto se han desacostumbrado las personas a ir. Dicen, más fácil me quedo en el cubículo y le doy al... Bueno, pues eso, el título de la plática es Del polígono de Newton a la geometría tropical diferencial. Entonces, vamos a empezar, claro, ¿no? Esto es como también para incluso licenciatura o más bajo, ¿no? Entonces, lo que hacemos los matemáticos primero, para trabajar pues, los puntos del pizarrón, es elegimos un punto, luego elegimos una distancia, que decimos, esta distancia va a ser 1. Esto es lo que va a medir 1. Y luego elegimos dos direcciones con sentido. Yo puedo ir hacia la derecha o puedo ir hacia arriba. Entonces, solo con esta elección de un punto, una distancia y dos direcciones en las que moverme, ya puedo darle un nombre a cada punto del pizarrón, ¿no? Porque digo, a ver, ¿este punto qué nombre va a tener? Pues para llegar desde este punto al que llamamos 0, 0, ese lo elegimos y le llamamos 0, 0, para llegar de este punto a este punto, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que mover en esta dirección, esta distancia, y esta distancia la mido con esto. Miro a ver cuántos me caben, 1, 2, 3, pues 3. Entonces me muevo 3 en esta distancia y luego en esta dirección y luego me muevo en la otra. ¿Y cuánto me tengo que mover en la otra? Pues mirando así con esto me ha salido 2. Este es el punto 3, 2. Porque estos se llaman vectores, estas direcciones, las he elegido en orden. Esta es la 1 y esta es la dirección 2. Entonces esto está ordenado. Tengo que moverme 3 en la dirección 1, 2 en la dirección 2. Entonces ese es el punto 3, 2. Y así, también si te doy dos números, si te digo el 1, 1, 1, 1, ¿qué punto es? Pues es moverme 1 en la dirección que he elegido primero y luego 1 en la otra. Este es el punto 1, 1. Cada dos números me dan un punto y cada punto está relacionado con dos números. Entonces, una vez que ya le he puesto nombres a todos los puntos del plano, ya puedo no solo hablar de un punto, sino hablar de muchos puntos. Y puedo decir cuáles son los puntos tales que los puntos de la forma x y y, x es un número y es otro número, tales que y sea igual a x. ¿Cuáles son? Si he elegido este punto del plano, está el 1, 1, está el 2, 2, ¿no? Siempre es, me muevo tanto en una dirección como en la otra. Y entonces me quedan infinitos puntos, que son todos los puntos que están en esta recta. A esto le llamamos recta. A esto se le llama ecuación. Una ecuación me da un dibujo, que es esa recta. Y en lugar de escribir x igual a y, podía haber escrito x menos, podría haber escrito y menos x igual a 0. Es lo mismo, ¿no? También podría haber escrito
Si en lugar de y menos x igual a 0 escribo y menos x menos 1 igual a 0. Entonces, ¿qué recta me queda? Pues ahora ya la y es igual a x más 1. ¿Qué puntos van a estar? Pues va a estar el 0, 1, va a estar el 1, 2, ¿no? Siempre es el segundo número es uno más que el anterior. Y entonces me va a quedar x es y más 1, me va a quedar esta recta, ¿no? Y luego ya definimos conjuntos más complicados, que ya eso, por ejemplo, si el conjunto que yo defino es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces el conjunto es una circunferencia. Si este es el 0, ¿no? Ahora ya me he cambiado de pizarrón, en el nuevo pizarrón tengo que elegir otro 0. Este es el origen y mis vectores son este y este. Los puntos que cumplen esta ecuación resultan ser todos los de la circunferencia. ¿Ven? Este punto que está aquí, este es el 0, 1. Si yo pongo aquí 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es verdad que es igual a 1. Y así con todos estos puntos pasa. Cuando yo doy un conjunto así, se dice que lo estoy dando en implícitas. Entonces yo doy una ecuación, los puntos que verifican la ecuación son los que están en el conjunto. Pero hay otra forma de dar el conjunto. Aquí he dicho que la y sea igual a la x, pero también podría haber dicho los puntos de la forma de t. Entonces, para cada t, para cada número que te doy, me sale un punto, ¿no? Si t es igual a 1, entonces el punto que tengo es el 1, 1. Si t es igual a 2, el punto que me sale es el 2, 2. Y así también van saliendo todos los puntos de esta recta. Entonces, hay dos formas de describir conjuntos clásicas. Una, dar una ecuación y ver si lo cumple, y otra, dar una forma de producir puntos del conjunto, que es esta. A esta forma se le llama paramétricas. Me interesa una o la otra según qué quiera hacer. Si quiero saber si un punto está, la que me interesa es la implícita. Si quiero dibujar el conjunto, me interesa más normalmente la paramétrica. Entonces, la pregunta clásica es cómo paso de implícitas a paramétricas o de paramétricas a implícitas. En este caso tan sencillito, ¿no? Esto se llama lineal. Cuando la ecuación es de la forma ax más by más c igual a 0. Si la ecuación es así, donde estos son números, se dice que es lineal. Y el caso lineal está completamente resuelto, hay algoritmos que lo hacen. Y tengo cuadrados también, porque se llaman cuádricas, ¿no? Y entonces cuando hay cuadrados, esas también lo sabemos hacer, conseguirlas. Las implícitas usando senos y cosenos. Pero si tomamos algo más general, pues en el caso del plano, lo demostró Newton, que sí se puede hacer siempre, y en cuanto pasamos a superficies ya, incluso la pregunta, te dan algo en implícitas y te preguntan, ¿existe la parametrización? Esa pregunta todavía no está respondida, no hay un método de caracterizar. Solo existe un método de caracterizar cuáles puedo parametrizar en el caso de superficies y hipersuperficies. Pero ya, para mayor grado o mayor codimensión, no hay una forma que lo metas en la computadora y te diga, no ya encontrar la parametrización, sino es que la parametrización existe. Entonces, vamos a ver cómo resolvió el problema Newton y cómo su misma forma de pensar pues, se ha ido adaptando para pasar a más variables e incluso para pasar a ecuaciones diferenciales. Y luego, esta forma de Newton de pensar es también el germen de lo que ahora se llama la geometría tropical. Es solo verlo desde otro sitio, pero sigue siendo lo mismo.
el algoritmo de Newton, que a lo mejor ni siquiera fue Newton quien se lo inventó, sino que también se usaba antes, pero él lo escribió y su papel es el que no se ha quemado. No lo sabemos. Pero bueno, por lo menos es esa forma de pensar que Newton escribió en una carta. Entonces, lo que se conserva es, había otro matemático que se llamaba Overbulb y le escribió una carta diciendo, ¿y esto cómo se calcula? Y él le contesta, y esa carta se conserva. Entonces ahora ya los que no han hecho matemáticas se van a perder, pero igual aunque se pierdan, yo creo que es bonito ver, ¿no?, cómo alguien se pone ahí a hacer cuentas sin entender nada y qué cosas van apareciendo. Entonces ya nos vamos a... Sí hay que estar como, por lo menos haber hecho primero cuarto semestre o algo para entender cómo, lo que les voy a contar ahora. Entonces, ahora sí que estoy en el plano y lo que tengo es una ecuación. Entonces, las ecuaciones las escribimos en matemáticas, f de x igual a 0. Y las paramétricas que voy a buscar son unas muy especiales, que van a ser, lo que vamos a hacer es escribir la y en función de la x, de forma que yo te voy dando valores de x y tú me vas a poder dar valores de y. La fórmula me da el valor de y, entonces yo lo puedo ir dibujando, ¿no? Por ejemplo, y igual a seno de x, ¿no? Pues esta la dibujo, digo, ¿cuánto vale para x igual a 0? El seno de x es 0, ¿no? Y acaba siendo así el dibujo, ¿no? Para cada x encuentro y lo dibujo. Son unas paramétricas especiales, ¿no? Por ejemplo, para la circunferencia, las paramétricas que conocemos es mandar t de t, digo, a coseno de t. No estoy poniendo una variable en función de las otras, sino que para cada t, si t es 0, entonces 0 va a parar a coseno de t, que es 1, y a seno de t, que es 0, el seno de 0. ¿Sí? No estoy poniendo una variable en función de las otras, sino que voy dando t y me van saliendo los distintos valores. Las que buscó Newton son muy especiales. Lo que busca es escribir la función y en función de x, que yo dé un valor de x y me salga un valor de y. Pues, por ejemplo, ¿no?, si tengo la función, si han llegado, no sé en qué semestre será, quinto semestre, estudian algo que se llama el teorema de la función implícita, que dice que si la derivada de x, la parcial con respecto a y, con respecto a x, evaluada en 0, 0, es distinta a 0, entonces yo puedo siempre despejar la y en función de la x, pero me sale una serie de potencias. Y de x se va a escribir siempre como el sumatorio desde y igual a 0 hasta infinito de c sub i x a la y. Sale una serie de potencias. Y esto ocurre siempre aquí. Esto es el teorema de la función implícita. Cuando una de las derivadas es distinta de 0, yo encuentro una serie de potencias convergente, es decir, ya las paramétricas no van a ser globales, sino que van a ser en un trocito, en el trocito donde yo estoy mirando. Y lo puedo poner como serie de potencias. Si quisiera, y esa serie de potencias la puedo encontrar C0, si donde estoy mirando es en el 0, 0, C0 va a ser F en 0, 0. Luego C1 va a ser la derivada de F con respecto a Y, también evaluada en 0, 0. C2 va a ser 1 partido por 2 por la segunda derivada. Si ahí calcula fácil. Entonces, ¿cómo calculo yo esa serie? Pues no la puedo calcular porque es infinita, pero puedo calcular. ¿Qué significa calcularla? Dar un algoritmo que me calcule todos los términos que yo pueda de la serie. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que dice Newton es, bueno, pues voy a hacer lo mismo, voy a escribirla así, voy a decir y de x es una serie y voy a dar un algoritmo que me calcule el primer término de la serie. Una vez que sepa calcular el primero, pues ya sé calcular todos, porque luego lo que hago es hacer un cambio de variable, cambio y
por y menos el primer término y calculo el primer término de esa que me queda. Y así voy a poder calcular todo. Pero claro, no siempre estoy en las hipótesis del teorema de la función implícita. Si lo que yo quiero es f de x, si f de x es y cuadrado menos x cubo, y quiero despejar la y en función de la x, lo que me queda es y igual a la raíz cuadrada de x cubo, ¿no? Esto lo escribimos también como x a la 3 medios. Entonces, uy, pues si quiero hacer esto, no va a funcionar siempre. Entonces, en lugar de buscar series que tengan exponentes enteros, va a buscar series que tengan exponentes racionales. Pues lo que dice Newton es... y esta no la puedo subir. ¿Ah? En media hay otra. Ya, pero esta ya se queda abajo, no me di cuenta. Lo cambiaba al principio. Bueno, no importa, ¿no? Puedo usar aquella también. Me da la impresión de que... ¿Sí? ¿Le sigue? Entonces, lo que vamos a tener es entonces vamos a tener una función que va a ser f de x y igual, ya empiezo, al sumatorio de a sub i j, x a la y a la j. Y lo que busco es y de x, que va a ser el sumatorio de alguien, de c sub nu sub i x a la nu sub i desde i igual a 0 hasta infinito, tal que al sustituir aquí f de x y e de x sea igual a 0. Eso es lo que buscamos. Producir puntos que cuando yo los sustituya dentro de mi ecuación, porque yo lo tenía en implícitas, tenía una ecuación que al sustituir, para saber si un punto está, tenía que sustituir, ¿no? Pues lo que quiero es producir una manera de producir puntos que estén dentro, que cuando yo sustituya me dé 0. Y dice, lo que quiero es, pero lo que queremos calcular es solo el primer término. Entonces, vamos a escribir esto de manera que nu sub i sea más pequeño que nu sub j, para que estén ordenados y poder hablar de primer término. Y lo siguiente que vamos a pedir, y entonces vamos a decir, bueno, yo quiero los términos que estén, ¿no? Entonces, nu sub i distinto de 0. Y vamos a preguntar entonces, ¿quién es el primer término? C sub nu sub 0, x a la nu sub 0. Este es el algoritmo que le pidieron a Newton que produjese. ¿Cómo calculo? Ni siquiera se preguntaron, ¿existe, no existe? Y tampoco Newton demostró que su algoritmo funcionaba. Él le dijo, calcula. Lo demostró que sí que funciona. Que la demostración de que el algoritmo de Newton funciona es mucho posterior, es muy posterior. La dio Puiseux, ya más de un siglo después. Entonces, esto es lo que busco. ¿Qué tengo que conocer entonces? ¿Quiénes son los posibles mu sub 0 y quiénes son los posibles c, los posibles coeficientes para empezar? Entonces, lo único que hace Newton es sustituir. Pues voy a sustituir y e de x va a ser igual a c sub nu sub 0 x a la nu sub 0 más y barra, donde y barra ya, este y barra va a ser igual al sumatorio de c sub nu sub 1, sub nu sub i, x a la nu sub i, pero nu sub i todos mayores que nu sub 0, es decir, el resto. Bueno, pues voy simplemente aquí a hacer la sustitución. ¿Qué pasa si a sub i j x a la y a la j, pues la sustitución se convierte en a sub i j x a la y c sub nu sub 0 x a la nu sub 0
más y barra a la j. Le aplicamos pues el binomio de Newton. Estamos con Newton. Entonces Newton, esto es a sub i sub j, x a la i, y aquí me queda el sumatorio desde k igual 0 hasta j de c sub nu sub 0 j, x a la j nu sub 0 barra a la j menos k. Se llama el binomio de Newton. Perdón, ¿qué he hecho? No he roto nada, ¿no? Vamos a seguir sustituyendo. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar a sub i j x a la por el sumatorio desde k igual 0 a j de j x a la nu sub a la j nu sub 0 x a la i más j nu sub 0 y por y barra a la j menos k. Por lo que yo me estoy preguntando, primero es por por el nu sub 0. Primero vamos a saber quién es nu sub 0 y luego quién es c nu sub 0. Entonces, lo que me interesan son los exponentes. ¿Qué pasa con los exponentes? Primero voy a descubrir quién es el exponente y después quién es el coeficiente. Entonces, he empezado aquí con un exponente que era IEJ. ¿Qué nuevos exponentes han aparecido aquí? ¿No? Aquí estamos poniendo, esto es x a la y y a la j. Entonces, los exponentes son también parejas, como en el plano, ¿no? Y, acá pongo la y acá pongo la j. Ahora, ¿qué nuevos exponentes han aparecido? Aquí han aparecido exponentes y más j nu 0, coma, j menos k. Esto es igual a y j más j más, perdón, aquí no es j, ¿no? Este es k. Este es k. Es hasta donde voy. Perdón. Sí, en el binomio aquí es un k. Los estudiantes de licenciatura están en casa porque eso te paran enseguida en cuanto uno se equivoca en una cuenta. Nosotros ya hemos perdido esa rapidez, ¿no? Nos creemos enseguida lo que nos ponen. Ahí va un k, ¿no? Entonces este es IJ más k, aquí, más k por nu sub 0 menos 1. Pues miren qué bonito, pensando en lo que habíamos hecho antes de me muevo en una dirección, no me muevo en otra. Ahora sí se pueden volver a conectar los que se habían perdido porque íbamos a hacer cuentas. Esto ya lo puede ver casi cualquiera. Yo tenía mi plano, aquí tenía el origen que yo había elegido y había elegido dos distancias. ¿Y qué ha pasado? Tenía un punto, que era el punto IJ, que es moverme I para acá, J hacia acá. Aquí está el punto IJ. Al hacer la sustitución han aparecido muchos más puntos. Y los puntos que han aparecido esta K va cambiando. K va desde 0 hasta J. Entonces, para K igual a 0 me queda el mismo punto. Para k igual a 1, me sale un punto que es moverme mu0 en una dirección y menos 1 en la otra. Para k igual a 2, me sale un punto que es moverme 2 veces mu0 en esta dirección
y menos 2 en la otra. Entonces, los nuevos puntos que aparecen van apareciendo, así se dibuja el vector. 0, menos 1, van apareciendo todos en una recta que es sumar el vector una vez, sumar el vector 2 veces, así hasta sumarlo j veces. Entonces ahí Newton, a algo que solo eran cuentas y que hago cuentas y sustituyo y a ver qué sale, le da una interpretación geométrica, que es lo que nos permite ver las cosas, que es lo que se llama el polígono de Newton. Entonces, ¿qué es el polígono de Newton? Vamos a ver con uno que pueda subir. Pero hay que definir, yo he hablado del conjunto de exponentes así muy deprisa, pero lo primero es cuando yo tengo, si tengo una función en dos variables, porque estamos solo en el plano, f de x y y igual al sumatorio de a sub ij, x a la y y a la j. Le llaman el soporte. Yo le llamo el conjunto de exponentes, pero es el soporte de f. Es por definición, esto es una definición. Son los puntos i, j, es decir, me quedo con los exponentes, tales que a sub ij sea distinto de 0. Ese es el conjunto soporte. ¿Cuál sería el conjunto soporte de esta? Si tengo f de x y y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. Bueno, primero lo tengo que escribir que se parezca un poco más a esto, ¿no? Entonces, en lugar de x cuadrado, escribo x cuadrado por y a la 0. Y a la 0 es lo mismo que 1. Más x a la 0 por y cuadrado. Más, menos, y aquí vamos a poner, ¿cómo puedo poner el 1? Pues como x a la 0 por y a la 0. Entonces, el soporte de esta función va a ser 0, 0, 2, 0, 0. El conjunto soporte. Quedarme con todos los exponentes. Una vez que he definido el conjunto soporte, el polígono de Newton, de F es la envolvente convexa de tomar el conjunto de exponentes, es decir, del soporte F, más el primer cuadrante. Uy, perdón, lo siento. El soporte de F más el primer cuadrante, se llama esto. Pues, ay, ¿cómo hago? Le quito el sonido. Sí, ya mi hija, que tiene 17 años, ya debería ser capaz de apagar el teléfono, pero todavía no. Entonces, primero vamos a ver qué significa esto de sumarle el primer cuadrante. El primer cuadrante es este trozo del plano, cuando ya lo he dividido. Entonces, sumar el primer cuadrante a un punto, yo tengo por aquí muchos puntos y a cada punto le sumo el primer cuadrante. Eso es lo que significa lo de sumar el primer cuadrante. Después tomamos la envolvente convexa. La envolvente convexa es el conjunto convexo más pequeño que lo contiene. ¿Qué significa convexo? Que dados dos puntos, el segmento que los une está. Entonces, ¿aquí quién sería? Supongamos que tengo aquí. La envolvente convexa sería... A ver si sería esta. Este es un conjunto convexo que contiene a todos los puntos que he dibujado. Entonces, lo que hace Newton es tomar el soporte y después la envolvente convexa de sumar el primer cuadrante y tomar la envolvente convexa. Simplemente continuando con estas cuentas, son muy sencillas,
Lo que pasa es que pues, verlas en el pizarrón es difícil para seguirlas. Pero fijándonos, realmente lo importante es esta observación, de que cuando yo sustituyo, los puntos van apareciendo en una recta paralela a mu 0 menos 1. Esa es la observación más importante. El ver cómo hago la sustitución y mirar a nivel exponentes qué geometría está apareciendo. Con eso, Newton demuestra, que eso sí lo demuestra él, que mu 0 siempre va a ser igual a menos 1 partido por la pendiente de un lado. Pendiente de L, donde L es un lado del polígono de Newton de F. Y lo siguiente que demuestra es que C sub 0 es, bueno, C sub mu sub 0 es raíz de el tomar F restringida a ese lado, evaluada en 1 omega. Eso se le llama el polinomio característico. ¿Qué es restringir a un lado? Pues restringir a un lado es quedarme solo con los monomios, solo con la suma de monomios, tal que su exponente pertenecía al lado. Si tomo este lado, pues me quedaré solo con el monomio de este y este. Entonces sale una ecuación muy sencillita para el primero. Lo que demuestra Newton es que si nu 0, x a la nu 0 es el primer término de una solución, entonces nu 0 es menos 1 partido por la pendiente de un lado y c sub nu 0 es raíz del polinomio característico. Lo que no demuestra es que si c sub nu 0 y nu 0 cumplen eso, entonces existe una solución que empiece así. Eso él no se lo demuestra. A lo mejor lo sabía hacer, simplemente pensó, bueno, este señor solo me ha preguntado cómo se calcula y yo se lo he contado. El asunto es que no quedó escrita esa demostración. Él dijo, pues así lo único que quedó escrito fue lo otro. Bueno, pues quiero calcular, hago las cuentas, mira lo que sale y se lo explica. Así se hace, ¿no? Y es Puiseux más tarde el que demuestra que en efecto sí que existe, que si yo empiezo así, en algún momento el método sí me va a dar una solución, no me voy a quedar atascada en algún momento. Entonces, este es el método para curvas planas. Entonces, bueno, el conseguir esta solución, esto es muy bonito. Una vez que consigo escribir la solución se va a escribir, ¿no? Como una serie que tiene exponentes fraccionarios. Entonces, pues algo que puede aparecerme es y de x igual a x a la 1 medio más x a la 7 tercios, por ejemplo, ¿no? Más 2x a la 90 quintos. Eso podría ser una de las soluciones que me sale. Y más cosas. Pero se demuestra que el denominador no va a crecer infinitamente. Eso lo demuestra después, eso lo demuestra Puiseux. Nunca me va a salir una solución que el denominador cada vez sea más grande. Puede ser que el denominador que aparece en los exponentes sea 1.000.000, pero no va a ser algo que crece y crece y crece. Siempre hay un número en el que se para. Entonces, cuando ya sé que se para, a partir de estos exponentes, estos se llaman los exponentes, a partir de estos exponentes que van apareciendo, se construye una cosa que se llama los pares de Puiseux, que te determinan la topología de la singularidad, ¿no? Habíamos dicho antes que teníamos el teorema de la función implícita. Cuando el teorema de la función implícita no funciona, es decir, cuando la parcial de f con respecto a x en el punto es igual a la parcial de f
con respecto a y en el punto y es igual a 0. No puedo utilizar el teorema de la función implícita, no puedo despejar ni la x ni la y. A eso se le llama un punto singular y es pues, en lo que trabajamos, no solo yo, muchos aquí. Hay un grupo grande que trabaja en singularidades, tanto en Ciudad de México como en Cuernavaca. En entender qué pasa en estos puntos. En estos puntos son puntos que son, pues la más sencilla, la que dibujamos siempre, es esta. Y cuadrado x cubo igual a 0. Esta es así. Y lo que está pasando en estos puntos es que no hay plano tangente. Entonces no se puede utilizar todas las técnicas de geometría diferencial, dejan de funcionar porque no tengo el espacio tangente. Estos son los que estudiamos. Y luego también lo que utiliza la geometría diferencial, como tiene plano tangente, localmente al final se parece a un plano. Bueno, eso pensamos los singularistas, no es tan sencillo, pero eso es muy sencillo porque es como el plano. Aquí, en las singularidades, yo, por ejemplo, trabajo, parece que los complejos son muy complicados, pero lo más fácil, cuando uno trabaja en estas cosas, es trabajar en los números complejos. De hecho, el algoritmo de Newton no funciona en los reales, no siempre consigue, porque no siempre puedo encontrar la raíz del polinomio característico. Entonces, una curva sería algo que está en C2, que en los reales es R4, entonces estoy como en dimensión 4. Para entender su topología, lo que se hace es hacer una intersección con una esfera de dimensión 3 y sale un nudo. Y la topología de ese nudo, el cómo está ese nudo anudado, es lo que te explica cómo es la topología de esa singularidad, que no se parece a un plano. Si fuera un plano, el nudo siempre te queda el nudo desatado, que es así una circunferencia. Y cuando es singular, siempre, además hay un teorema que es sí, solo sí, siempre esa intersección de la curva con la esfera, de mi curva, pero que en realidad es algo de dimensión 2 y que la estoy intersectando con algo de dimensión 3 y me queda algo de dimensión 1 y que es un nudo, es singular, sí, solo sí, ese nudo está anudado. No es igual, por más que yo lo mueva, sin romper la cuerda, no puedo conseguir llegar a una circunferencia, sino que está anudado de verdad. Entonces, ese anudamiento queda descrito con estos exponentes. Es precioso. Eso lo hizo... ¿Quién fue? ¿No? Pero Briscoe es que lo explica bien, ¿no? Pero debe ser anterior también. En este caso, pues en este caso, cuando yo despeje, ya habíamos dicho, tendría y igual a 3 medios. Y eso significa, tengo el nudo que sale, es como un toro, que doy 3 vueltas en una dirección y 2 en la otra. Si me saliera algo así, esto significaría, tomo un toro y doy una vuelta en un sentido y 2 en el otro. Luego engordo ese toro y en ese toro que ya estaba anudado y engordado, vuelvo a enrollar mi cuerda dando 7 vueltas en un sentido y 3 en el otro. Luego lo vuelvo a engordar y doy 90 vueltas en un sentido y 5 en el otro. Y esa sería la topología. Entonces, estos exponentes, el extender este método a dimensión más grande, pues una de las cosas que nos serviría sería para describir la topología, ¿no? En dimensión más grande, pues ahí sí que no sé, ya directamente la topología de superficies ya es una cosa complicadísima. ¿Y cómo lo extendemos? Pues pensando igual, ¿no? Aquí tengo a sub i j, x a la y y a la j, pues si estoy en 3 variables, tendré simplemente el sumatorio, y aquí le añado una variable más, ¿no? Z a la k. El soporte, pues lo defino igual. A sub i j k distinto de 0. Pero ahora, en lugar de tener una cosa en el plano, ahora lo que tengo es el espacio. El soporte esto va a ser en R mayor o igual de 0, perdón, he puesto el 2 aquí, al cubo. Ahora vamos a tener, si paso solo a una dimensión más, lo que voy a tener es un poliedro. Voy a estar en dimensión 3 y voy a tener así puntos. En dimensión 3. A cada punto le voy a sumar R3 mayor o igual que 0. Ahora ya no se dice el primer cuadrante, se dice el primer hortante. Entonces a cada uno le voy a sumar así todo el primero. Y me va a quedar
pues una cosa así, ¿no? Dentro de dimensión 3. Y entonces voy a decir lo mismo, quiero calcular, ¿no? ¿Y ahora qué voy a calcular? Pues vamos a sacar la z en función de la x y la y. Ahora lo que quiero es conseguir z de x y igual, ¿no? Y z de x y, pues ¿cómo va a ser? Va a ser igual al sumatorio de c sub, va a ser nu sub i, y ahora eta sub j, ¿no? Eta sub j, x a la nu sub i y a la eta j. Eso es lo que busco, ¿no? Y tengo que buscar el primer término, que será c sub nu sub 0 eta 0, ¿no? Este es el que yo quiero conocer, ¿no? ¿Y quiénes son también? X a la nu sub 0 y e a la eta sub 0, ¿no? Me voy a preguntar lo mismo, ¿quiénes son los posibles eta sub 0? Igual. Pues bueno, tan igual no es. Imagínense que la solución que saliese fuese x a la 1 medio más y a la 1 medio más x por y. ¿Cuál es el primer término de esos? Yo te digo, mi solución es la que había puesto antes, ¿no? X a la 1 medio, 7 tercios, 90 quintos. Está claro que 1 medio, x a la 1 medio es el primero. Pero ahora, ¿cuál es el primero de estos? No hay un primero natural, no hay ninguna razón de que vaya antes este que este. A lo mejor este sí podría pensar como que sí que está muy lejos, ¿no? Pero si hubiera puesto x a la 1/4 por y a la 1/4, pues ni siquiera está tan claro cuál de los dos va primero, ¿no? ¿Cuál de los tres? Entonces, lo primero que hay que... Ya solo para extender el método tengo que tener en cuenta algo, tengo que elegir un orden. ¿En qué orden voy a calcular? Eso es muy importante, elegir el orden. Entonces, una vez que elijo un orden, digo, pues voy a elegir, se llama el orden lexicográfico, por ejemplo. Primero voy a ir con las x y luego voy a ir con las y. Entonces, si primero van las x, claramente este es el primero, este va a ser el siguiente y este va a ser el último. Ahora, si digo es más importante la y, pues este va a ser el primero. Y cuando hacemos las cuentas, dependiendo del orden, me sale distinto. Claro, en el polígono de Newton, cuando lo hacía Newton, pues él tenía claramente un polígono, unos lados. Pero claro, yo ahora tengo muchísimas aristas. Entonces, si uno simplemente se pone a hacer las cuentas, es muy bonito. Una vez que haya elegido qué orden va a usar, le sale un camino de aristas. Dependiendo del orden, el camino de aristas es diferente. Y entonces calculas, pues, ¿quién va a ser? Mu0 elegido ese camino de aristas, que te lo elige el orden, el mu0 eta 0 va a ser 1 partido, lo mismo, va a ser también calculado, pues, solo que ahora va a ser un vector, cada uno partido por el mu0 del otro, salen exactamente las mismas cuentas. Lo que cambia es que tengo que elegir el orden, y entonces ese orden me elige un camino de aristas. Luego, pues si no cambia nada, entonces siempre se puede parametrizar, ¿no? Hay algo que no vale. Y lo que ocurre es que si uno se pone a calcular y a calcular, lo que cambia es que aparecen de repente exponentes negativos. Por eso no siempre se puede hacer. Por eso no siempre se puede despejar. Ahora, que yo no pueda siempre despejar no quiere decir que no existan parametrizaciones, ¿no? Es una parametrización muy especial. Entonces, con este algoritmo, que este lo propuso McDonald, en 1996, ¿no? Bueno, también son cosas que había pensado mucho la gente, ¿no? Pero él se da cuenta de que eligiendo un cono se puede encontrar y sí que es como un abrir porque te dan un algoritmo con el que calculo. Lo que pasa es que aparecen exponentes negativos. Entonces, dependiendo del orden, en realidad no estamos encontrando una parametrización, sino que estamos parametrizando un trozo muy chiquitito de la singularidad. Acaba siendo, si tengo ¿no? Si hubiera una superficie,
tenemos X y Y abajo, ¿no? Si se dan cuenta, esto se llama lo de decidir qué despejo Z, es decidir qué proyección voy a mirar, ¿no? A eso le llamo una proyección. Aquí está X y Y, está en el plano, y aquí arriba está X y Z, ¿no? Y yo estoy tomando la proyección que manda XZ, X y Z en X y Y. Y estamos intentando despejar, ¿no? Es decir, yo tengo esta proyección y lo que estoy intentando es, desde aquí abajo, dar una función hacia arriba. Entonces, no estamos consiguiendo una función, una serie convergente en todos sitios, sino que acaba siendo convergente en una cosa que se llama wedges, que no cortan otra cosa que se llama el discriminante de la proyección. Entonces, es un resultado muy bonito porque empiezas con una cosa y te sale otra, ¿no? Hay algo que es el discriminante de la proyección, se puede hacer el polígono de Newton del discriminante de la proyección y en función del polígono de Newton del discriminante de la proyección se pueden encontrar estos wedges donde serían convergentes las series que me están saliendo con este método. Y entonces, realmente el elegir el orden está eligiendo en qué wedge estoy calculando yo la parametrización. Y como la continuación analítica es única, en esa serie también está toda la información sobre la singularidad, porque si yo te digo dónde converge una función analítica en un sitio, hay una forma única de continuarla. Entonces, en esa serie que calculamos está toda la información. ¿Cómo recuperarla? Hay unas especiales que se llaman casi ordinarias, que resulta que la serie te sale sin exponentes negativos. Esas son las casi ordinarias. Calculo y sale sin exponentes negativos. En esas también te salen los exponentes y con los exponentes caracterizo la topología. En las otras, pues, no se sabe cómo recuperarla, estar esta. Pero ¿cómo la recupero? Pues no. Una pregunta abierta. ¿Cómo podría, a partir de esa serie, que la puedo calcular, que ya hay en matemática está implementado y todo, cómo podría recuperar la topología o algo de la topología, o qué puedo recuperar? ¿Qué significan los exponentes? Este método, esto lo hace McDonald para hipersuperficies, solo tiene una función. También nos podemos preguntar codimensión arbitraria. ¿Qué hago, no? Ahora lo que tengo es un sistema de ecuaciones, F1 hasta Fn. Tengo para cada ecuación un polígono de Newton distinto. Y pues también lo puedo hacer. Entonces McDonald en 2006 tiene otro artículo en el que da un algoritmo para hacerlo. Pues te dan un sistema de ecuaciones, agarro el polígono de Newton de cada una, el orden me selecciona en cada ecuación un camino de aristas para cada pareja de aristas si estoy en dimensión 2, para cada eneada de aristas si estoy en más dimensión, calculo, pero da ese método y dice, bueno, pues hace como Newton, pero él sí lo admite, él sí dice que él no sabe, a lo mejor Newton sí sabía que el método funcionaba, pero no lo escribe, él sí dice, bueno, pues si hay alguna solución me la va a dar este método, también puede que unas me las dé, puede que me ponga a calcular con uno y se quede parado, no lo sé. Yo todo lo que he metido ahí ha funcionado, pero no sé demostrar teóricamente que sí. Y ahí es donde entra la geometría tropical. La geometría tropical es el dual del polígono de Newton. En lugar de pensar en el lado y decir -1 partido por la pendiente del lado es el mu0, podríamos haber pensado, decir eso es lo mismo que decir que nu0 menos 1, no, nu0, 1, a ver, 1 nu0, es lo mismo que decir que nu0 menos 1 es paralelo, y es lo mismo que decir que 1 nu0 es perpendicular. Es decir, que 1 nu0 es perpendicular a un lado. Entonces simplemente es cambiar. En lugar de decir nu0 tiene que ser, dices -1 nu0 tiene que ser perpendicular al lado. Y lo ves diferente. Dibujas -1 nu0, digo 1 nu0, ¿no? Dibujas aquí el 1 y aquí el nu0
el ortogonal. ¿Y cuándo un ONU0 va a ser perpendicular al lado? Cuando yo dibujo el ortogonal y me muevo, y al tocar, toco con más de un punto. Si toco solo con un punto, si yo tomo un ONU0, aquí lo he tomado para que sí funcione, ¿no? Pero si tomo pues me acerco y lo que toco solo es un punto. Este no es ortogonal a ningún lado. Porque cuando me acerco, es decir, lo que hacen es tomar el mínimo. Si tomo el mínimo, solo aparece un punto. Y dices, ¿cuándo un ONU0 sirve? Cuando al tomar el mínimo aparece siempre más de un punto. Eso es lo mismo que decir que la parte inicial, tomando ese orden, no es un monomio. Entonces, esto es lo mismo, parece. Pero cuando trabajo con varias funciones, lo que digo es, ya no tengo que decir, tenía mi sistema de ecuaciones, que eran dos ecuaciones. Y miro aquí que en este me salga una arista y que en este también me salga una arista. Pero claro, eso depende mucho de las funciones que yo haya elegido como generadores de mi sistema. En geometría algebraica nos dan un sistema de ecuaciones y lo sustituimos por el ideal generado por el sistema. Y luego además tomamos el radical del ideal para que ya quede más bonito. Y eso es lo que solucionamos. Entonces, en geometría tropical, ya cuando he cambiado a mirar el dual, puedo extender eso y decir, no, es que ¿cuándo va a servir? Cuando el ideal inicial no contenga monomios. Y esa es la definición de la tropicalización de un ideal. Entonces, junto con Lucía López de Medrano, que está también en Cuernavaca, y una italiana, Giovanna Ilardi, extendimos el teorema introduciendo la geometría tropical, y así quedamos un algoritmo que siempre funciona. En lugar de tomar los polinomios, tomas el ideal generado, calculas la variedad tropical, y si está en la variedad tropical, entonces es una forma de empezar. Ha servido para muchas más cosas la geometría tropical, pero eso es como para lo primero que nos ha servido en singularidades, para dar ese algoritmo. Luego, lo otro que decía, dicho a la geometría tropical diferencial. Igual que hizo Newton aquí con su polígono de Newton de hacer las cuentas, pues luego hay alguien, el primero que lo escribe, que tampoco tuvo por qué ser él el primero que lo hizo, es uno que se llama Fine, creo. Puede que haya incluso otro, ¿no? A mí este es el que me dijeron. Dijo, pues voy a hacer las mismas cuentas con una ecuación diferencial. Lo mismo, busco una solución, tengo la ecuación diferencial, sustituyo y veo a ver cómo cambia, cómo no cambia. Y entonces, él lo hace solo para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y le sale también un polígono, simplemente a cada monomio ya hay monomios de la forma x a la y y a la j. A este tipo de monomios les asigno i, j, y luego tengo otros monomios que son de la forma x a la y a la j, y e' a la k. A estos les asocio, me parece que es iej menos k, creo, no estoy segura, algo así. Es lo que sale en las cuentas. Me sale un polígono y también, si algo es solución, menos 1 no sale lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo distintos tipos de puntos. Entonces ahora, en su polígono, hay que se llaman puntos dobles. Hay puntos que vienen de dos monomios distintos. Entonces, para esos puntos dobles, puedo tener infinitas soluciones que no necesitan dos, solo necesitan a ese. Pero igual puedo codificar todos los principios y él dice, pues con eso lo calculo y siempre me sale. Eso dijo Fine, y pues no, porque sí, ahí sí que hay soluciones, ecuaciones que no tienen solución, ¿no? Ecuaciones diferenciales. En el caso ordinario, en el caso cuando esta k siempre es 1 y tengo i', había, ya no me acuerdo, en el 92, demuestran Camacho y Sad la existencia de soluciones para ese tipo de ecuaciones. No se sabía si en cualquier punto pasaba, hasta el 92, no se sabía si por cualquier punto pasaba una solución. Y eso lo demuestran Camacho y Sad, dos brasileños del INPA. Y después, José Cano, yo creo que es en el 96 también, utilizando la construcción de Fine, lo redemuestra. Y no encuentra todas las soluciones, pero
encuentra una forma de ir eligiendo el lado adecuado para que se… Bueno, pues claro, que tiene que ver, ¿no? Cuando ya lo han demostrado, es verdad, pues ya te sale, ¿no? Pero hay una demostración utilizando el polígono de Newton de ese resultado. Y dices, pues puedo, igual que hemos pensado, entonces con el polígono de Newton, que siempre es solo, pues el polígono, esto Fine lo hace en dos variables, ¿no? Luego dices, pues puedo pensar para poliedro, y el poliedro es para ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Entonces ahí también tenemos una forma de hacerlo, pero bueno, pues es uno… En un caso particular damos una forma que sí sale, la mayoría no lo sabemos, pero es una construcción que también se puede hacer. Y luego, dices, pues puedo pensar también a lo tropical, pues va a ser igual, ¿no? Y me va a salir un abanico, que elijo, que no elijo, ¿no? Y fue Grigoriev el que hizo una propuesta para el tropical, que Grigoriev no mira solo cuál es el primer exponente, porque para eso… Para ver el primero necesitaríamos tomar, igual que para que me salgan las cosas aquí, poder tomar una raíz siempre, necesito que el campo sea algebraicamente cerrado, es decir, trabajar en los complejos. En ecuaciones diferenciales tendría que trabajar en el cierre diferencial, que es una cosa muy complicada, y ya decir quién es el primer término ahí, no, bueno, pues todavía no se nos ha ocurrido cómo hacerlo. Entonces, lo que dice Grigoriev es, vamos a fijarnos no solo en el primer exponente, sino vamos a preguntar qué posibles conjuntos de exponentes me pueden salir. Entonces, ya cambia, ya el tropical no es exactamente un polígono, pero pues también es tropicalizar, ¿no? Tenía una ecuación y la simplifico pasando solo a qué ocurre en el conjunto de exponentes, ¿no? Y da una conjetura, ¿no? Y esa la demostramos con Cristian Garay y con Zeynep Pagani, es la conjetura de Grigoriev. Yo la vi y dije, esto es seguro que es mentira, ¿no? Y por más que lo intentábamos no nos salía el contraejemplo, y ya nos dimos cuenta, y nos salió utilizando teoría de arcos, ¿no? Es como una parte de las singularidades, que también aquí en México, yo dije Cuernavaca, pero en Morelia también está Daniel Duarte, que es especialista en el espacio de arcos de funciones, ¿no? Y utilizando esa, pues nos salió y ahora han hecho más cosas, ya está extendido a ecuaciones en derivadas parciales. Ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuensanta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Fuensanta? Aquí no sé si en el Facebook, creo que no, ¿verdad? ¿No? Ok. En el trabajo que dices de Fine, lo que busca son soluciones de la ecuación diferencial, pero que su gráfica sea una curva algebraica. No, él pone series de potencias. Incluso con este método salen muchas que no son ni convergentes. Sí, es decir, él pone el método y dice, pues aquí, igual que así, ¿no? Igual que lo calculó Newton, pues mira, lo extiendo, mira qué maravilla. Propone el problema en el caso de ecuaciones diferenciales y encuentra una serie de potencias formal. Y dice, pues el primer término tiene que cumplir alguna de estas cosas y entonces de la misma forma pues yo puedo calcular. Y ya está, y se queda tan contento diciendo que se puede, y supongo que haría algunos cálculos que a él le interesasen. Porque el caso de Camacho, al que mencionaste, sí, en ese caso sí es analítica la solución, ¿no? Exacto, sí, sale convergente. Luego hay formas, es decir, también José Cano demuestra que es convergente. Es decir, luego tienen formas de, como las soluciones van saliendo como raíces de ecuaciones, tienen forma de controlar cuánto crecen. Así que las que demuestras que existen, hay unas que le llaman Gebrey o algo así, que no convergen, pero dividido entre factorial, no sé qué sí, hay otros. Entonces sí que hay resultados también utilizando, aunque en principio parece que con el polígono de Newton no puedo decir nada sobre la convergencia, sí que lo consiguen hacer, mirando, acotando, diciendo si es raíz de esto, entonces es más pequeño que algo. No sé cómo lo hacen, la verdad es que yo nunca he hecho nada de convergencia, pero sí sé que lo hacen, ¿no? Pero sí, Camacho y esas lo hacen explotando, un método completamente distinto, ¿no? Van explotando y llegan a… Ok, gracias. Pues muchísimas gracias, Fuensanta otra vez, y gracias a todos los que vinieron aquí presencial, a los que nos siguieron en Facebook, y pues los invito la próxima semana
el 11 de mayo a nuestra última charla de este ciclo, de este semestre, con Liliana Peralta de la Facultad de Ciencias. Entonces nos vemos por aquí ya para despedirnos. Gracias, buen Santa.